Aquí está. Entonces, pregunta número 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las ondas sísmicas es correcta? Entonces, vayamos revisando. La A dice, solo se producen en sismos de gran magnitud. Eso es falso. ¿Por qué? Porque sea cual sea la magnitud del sismo, se van a propagar ondas sísmicas, ¿sí? Siempre. Siempre que se libere energía, o sea, se produzca un sismo, estas ondas sísmicas se van a propagar. Entonces la A es incorrecta. La B, tienen una intensidad que aumenta con su profundidad. Ahí, Todo lo contrario, ¿cierto? aquí la intensidad no tiene que ver con la profundidad, ¿ya? O sea, si la onda sísmica está más profunda, no es que tenga mayor intensidad. Eso depende de la energía liberada. O sea, si en el sismo se libera una alta energía, entonces se van a propagar ondas de gran energía y se van a ir eh, como disipando en el camino a medida que se propagan. Pero independiente de eso, la profundidad no es una variable que afecte en la intensidad de un sismo, ¿sí? Y bueno, como dice Amaro, si uno ve esta alternativa desde el punto de vista de que De que son el viajeras, o epicentro, sea, como que van disminuyendo su intensidad, su energía a medida que van viajando. O sea, con claro, eso lo relacioné. ya, yo había pensado de que se refería al hecho de que a mayor profundidad, o sea, si el epicentro está a mayor profundidad, el sismo se va a percibir con una menor intensidad. ¿Sí? O sea, va a ser como un temblorcito, pero si o sea, si la profundidad del epicentro es menor, ahí se va a percibir con mayor intensidad. Pensé que se refería a eso. Profe, pero eso igual, no, como usted había comentado anteriormente, no tenía relación, ¿no es cierto? Porque la liberación de energía puede ser más abajo o más arriba, pero puede ser Ajá, mayor o menor independiente de la profundidad, ¿no es claro, cierto? claro, la profundidad no me indica cuánta energía libera, ¿sí? Eso. Y la C dice, solo las ondas secundarias generan daños estructurales. Bueno, las primarias también pueden generar daños estructurales. Y hay otros tipos de onda que no están en el temario específicamente, que son las ondas Loss y las Rayleigh, que son cuando la Tierra se mueve así y así, y esas son, generan daños también, ¿sí? Entonces la C no es la correcta. La D dice, se propagan desde el epicentro hacia la superficie terrestre. Ya, es verdad que se propagan del centro y llegan a la superficie terrestre, pero se propagan en todas direcciones, ¿sí? No solo hacia la superficie terrestre. Entonces, descartada la D porque las ondas sísmicas se propagan en todas direcciones, ¿sí? Hacia la superficie, hacia abajo, hacia los lados, etcétera. Entonces, por descarte es la E, ¿cierto? Pero, ¿por qué es correcta? Dice, transmiten una energía que aumenta con la magnitud del sismo. Eso es verdad. Recuerden que la magnitud se relaciona con la energía liberada. Y a todo esto la solemos medir en Richter. ¿Sí? Si digo es 7 en la escala de Richter, quiere decir que es una forma de cuantificar cuánta energía se liberó en el sismo. Sí, entonces acá la pregunta 1 es la E. Vamos con la pregunta número 2. Dice, se decidió investigar si la curvatura de un espejo convexo, o sea, si la curvatura afecta la imagen que se produce. Para ello, se fijó un objeto delante de un espejo convexo, o sea, se fijó un objeto y acá se puso un
hay un espejo convexo, ahí sí. Y con una regla se midió el tamaño de la imagen producida. Si en todas las mediciones se utilizó el mismo objeto, ¿cuál de las siguientes acciones experimentales debió haberse implementado para resolver esta investigación? Revisemos las opciones. La A dice, utilizar espejos convexos de igual tamaño, pero situar el objeto a diferentes distancias del objeto. ¿Yo qué quiero relacionar? Fíjense que quiero relacionar la curvatura con el tamaño o, en definitiva, la imagen que se produce, ¿ya? Y se dice que se mide con regla. Entonces, en definitiva, estoy relacionando la curvatura con el tamaño de la imagen que se forma, ¿sí? Entonces, revisemos las opciones. La A dice, utilizar espejos convexos. Ah, ya la leí, perdón. Dice, utilizar espejos convexos de igual tamaño, pero situar el objeto a diferentes distancias. ¿Ya? Aquí yo quiero investigar la curvatura, no la distancia. ¿Sí? Yo no quiero estudiar cómo afecta la distancia en la imagen que se forma. Yo quiero estudiar la curvatura. Entonces, si quiero estudiar la curvatura, tengo que variar eso y dejar todo lo otro fijo, que van a ser mis variables controladas. ¿Sí? Entonces, esta no, porque yo idealmente quiero dejar el objeto a la misma distancia para ver la relación que tiene con la curvatura, ¿ya? Y dejar como variable controlada la distancia al espejo. La B dice, utilizar espejos convexos de igual curvatura, pero situar el objeto a diferentes distancias del espejo. Ahí yo quiero estudiar la curvatura y quiero dejar las otras variables fijas. Entonces, no tengo que variar la distancia del objeto al espejo. Yo quiero dejarla fija, ya que sea una variable controlada, así que no. La C dice, utilizar espejos convexos con distinta curvatura, pero de igual tamaño. Ahí, claro, estoy variando lo que yo quiero estudiar y estoy dejando una variable que sería el tamaño fija. Ya estoy controlando la variable tamaño del espejo. Entonces, ahí sí. Ya, esa tiene que ver con la pregunta que, o sea, con lo que yo Profe, estoy investigando. profe, ¿Ya? entonces lo difícil aquí era relacionar que uno tiende a pensar que tiene que ubicar el objeto en diferentes lugares. O sea, uno está pensando en la Sí. imagen, ¿cierto? Y aquí te están preguntando algo diferente. Entonces, eso es lo que pueden jugar ellos este año, ¿cierto? Sí, totalmente. Acá, claro, uno está acostumbrado a que se varía la distancia al espejo y ahí mido el tamaño de la imagen. Entonces, siempre como recomendación, porque a todo esto, estas preguntas de habilidades científicas son transversales, tanto para física, química y biología. Entonces, van a haber muchas preguntas que hacen referencia a procedimientos experimentales y al método científico. Entonces, usted tiene que tener claro cuál es el problema, si me dan hipótesis, cuál es la hipótesis, y según eso responder, ¿ya? No según su experiencia, según lo que sabe también, no, tiene que responder de acuerdo a lo que le dicen en el enunciado y al objetivo de investigación que se tiene. Ya, por ejemplo, acá queremos investigar la curvatura y cómo afecta esto a la imagen que se produce en el espejo. Entonces, a partir de eso discrimino, ¿ya? Yo sé que en los ejercicios uno típico varía la distancia al espejo, pero no se dejen llevar por eso. Ya sean súper cuidadosos, identifiquen bien las variables y así no caerán en las trampas de Benre, ¿sí?
Veamos por qué la D no es. Dice, utilizar espejos convexos de distinto tamaño, pero de igual curvatura. Hay nada que ver, ¿cierto? Porque yo quiero estudiar cómo se relaciona la curvatura del espejo con la imagen que se forma. Entonces, nada que ver, ¿sí? Por eso descartada, no me sirve para la investigación que estoy haciendo. Por lo tanto, aquí la correcta es la alternativa C. Siguiente pregunta. Me dicen, cierta onda mecánica se representa mediante el siguiente perfil temporal. Si usted ve un gráfico, automáticamente identifique en X se grafica el tiempo y en Y dice I paréntesis M, o sea, la elongación, ¿sí? Entonces, acá tengo mi perfil temporal y me preguntan lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia de la onda representada? Y aquí tengo que recordar, ¿qué es la frecuencia? ¿Se acuerdan qué es la frecuencia? Ay, yo tengo cerrado el chat. No sé si alguien ha hablado. Ah, ya, no. Ya. ¿Qué es la frecuencia? Los leo en el chat, los escucho. Oscilación partida en tiempo. Oscilación partido de tiempo. En particular, número de oscilaciones. Sí, acá voy a escribir. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. ¿Sí? Y esa unidad de tiempo en general es el segundo. O sea, sería el número de oscilaciones por segundo. Y aquí me doy cuenta de que puedo identificar que aquí hay una oscilación completa. Entonces yo tengo que completa una oscilación. ¿En cuánto tiempo? 1, 2, 3. 4 segundos. Perfecto. Muy bien. 4 segundos. Entonces, esa sería mi frecuencia. Porque fíjense que escribí número de oscilaciones dividido el tiempo empleado. Entonces sería un cuarto, 1 dividido segundo, y 1 dividido segundo es hertz. Veamos si está esa opción. Aquí, un cuarto hertz. Entonces acá sería la B. Sí, esa sería la pregunta 3 del módulo común. Pasemos a la 4. Una persona está sentada junto a una fuente sonora que genera un sonido de 800 Hz. Empecemos a anotar los datos. Me da la frecuencia que se mide en Hz. A 400 metros, esa es distancia, de una superficie reflectora. Ah, y aparece reflectora. O sea, reflexión. ¿Sí? Entonces voy a hacer un dibujito. Aquí está la persona. Y me dicen que está a 400 metros ubicada desde una superficie reflectora. Y dicen que percibe su correspondiente eco 2 segundos después de la emisión del sonido. Entonces, fíjese que tengo 400 metros acá y la onda se demora 2 segundos en recorrer esa distancia 2 veces porque tiene que ir y después volver. Entonces, en eso se demora 2 segundos. Entonces, en recorrer esos 400 metros, ¿cuánto se demora? La mitad, ya se demora la mitad. O sea, 2 segundos dividido 2 se demora 1 segundo. Entonces, en recorrer esos 400 metros se demora 1 segundo. ¿Y para qué me sirve eso? Fíjense que me preguntan cuál es la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda? O sea, lambda. Y yo les dije en clase que para ondas se tiene que aprender una fórmula, que es la fórmula para ondas. ¿Cuál era esa fórmula?
¿Se acuerdan o no? Parece que no. La fórmula, no, Catalina, ¿por qué? De vete, de vete. De BT. Arriba D, abajo B por T. No, esa no era No, la fórmula. La fórmula de ondas, ya, se lo recuerdo. La fórmula, pero la fórmula de ondas era, la voy a escribir en verde. Velocidad de una onda igual a lambda por F. Esa era la fórmula de ondas que se tienen que aprender. Todo lo demás lo pueden deducir conceptualmente, pero esa es la fórmula que se tiene que aprender. Velocidad igual lambda por F. Fíjese que me pide el lambda. Tengo la frecuencia, necesito la velocidad. Y la velocidad, ahí sí la puedo sacar con la expresión que dice Amaro, de eso de dt. Pero yo prefiero recordar de que la velocidad es la razón entre la distancia recorrida y cuánto me demoro en recorrer esa distancia. Entonces, a partir de estos datos, yo puedo encontrar la velocidad. ¿Sí? La velocidad sería distancia dividido tiempo, o sea, los 400 metros dividido ese un segundo. ¿Sí? Entonces, ahora sí, tengo velocidad, tengo frecuencia, puedo encontrar lambda. Reemplazando en la fórmula, reemplacemos. La velocidad aquí, 400 metros dividido segundo, es igual a lambda por la frecuencia, que es 800 Hz. Y Hertz es lo mismo que segundo a la menos 1. Entonces la respuesta me queda en metros. Y aquí para encontrar lambda, simplemente digo, este está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado. Simplificamos los ceritos y me queda que lambda es igual a 4 octavos. ¿Sí? Simplifico por 4, o sea, divido por 4 arriba y abajo, y me queda 4 dividido 4, 1, 8 dividido 4, 2. Entonces llego a que lambda es igual a 1/2. Reviso mis alternativas, oh, no está en fracción, está en decimal. Entonces tengo que transformar a decimal. 1/2 en decimal es 0,5. Si no se lo sabe de memoria, hace la división. 1 dividido 2. 2 en el 1 no cabe, 0, agrego un 0. 2 en 10, 5. 2 por 5, 10. A 10, nada. Entonces llego que ese 1/2 es 0,5. Entonces lambda sería 0,5 metros. O sea, la correcta en este caso es la D. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, la siguiente figura representa un objeto situado frente a una lente convergente. Esto es importante, es convergente. ¿Qué significa eso? Que los rayos convergen. ¿Sí? Lente convergente quiere decir que viene la luz y se junta en un punto, ¿sí? Llamado foco. Y me dicen que el eje óptico es W y que tiene dos focos identificados como F1 y F2. Entonces ahí están los focos de la lente. Los rayos S y Q provienen desde el extremo superior del objeto. Entonces, en definitiva, estamos trazando los rayos para ver dónde se forma la imagen. Y habían rayos notables. ¿Se acuerdan? Eran paralelo, foco, foco paralelo. O sea, el rayo que viene paralelo se desvía hacia el foco, el rayo que pasa por el foco se desvía paralelo. Había otro también, que es el rayo central. No aparece acá, pero recordémoslo. Este rayo, el que pasa por el centro, no se desvía. Bueno, ahí se ve desviado, pero el que pasa por el centro no se desvía. Pasa derechito. ¿Sí? Entonces veamos. Q viene paralelo, se debe desviar hacia el foco. Busquemos esa opción. Rayo Q se desvía hacia el foco. ¿Mantiene la dirección? No.
Cruza W entre la lente y F2, no. Pasa por F2, sí. Mantiene la dirección que tenía antes de incidir en la lente, no. Estamos entre la C y la D. Entonces veamos el rayo S. El rayo S pasa por el foco, entonces se desvía paralelo. Busquemos paralelo. Bueno, ya sabemos que estas no son, pero igual descartemos 2 veces para asegurarnos. ¿Cruza W entre la lente y F2? No. Entonces esa tampoco es. ¿Pasa por F2? No, ¿cierto? Porque se desvía paralelo. ¿Y sigue paralelo a W? Sí. Pero esta ya dijimos que no es. Entonces es la D. ¿Sí? Pregunta número 6. Ahí. No sé qué dice. Ya, ahí está. Pregunta número 6. Dice, el siguiente gráfico permite comparar las longitudes de onda de las ondas electromagnéticas, son ondas electromagnéticas, S, Q, W, R y T, que se propagan en el vacío. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de la información proporcionada en el gráfico? Y acá, ojo, tiene que ser respecto de la información proporcionada en el gráfico. Nos tenemos que enfocar solo en lo que podemos conocer respecto al gráfico, ¿sí? Entonces, veamos las opciones. Si T está en el infrarrojo, entonces W está en el ultravioleta. Aquí noten que hay un gráfico, entonces me fijo enseguida. ¿Qué estoy graficando acá? La longitud de onda. Estas son las con menos longitud de onda y a medida que sube tiene mayor longitud de onda. Entonces voy a hacer un dibujito acá para que se visualice esto. Mientras más arriba estoy, más así es. Y las ondas que están por aquí son más así. O sea, la longitud de onda es más pequeñita. Ahora analicemos. Si T está en el infrarrojo, entonces si T está en el infrarrojo, entonces W está en el ultravioleta. ¿Tiene sentido eso? De que este sea infrarrojo, entonces este es ultravioleta. No. Recuerde que el infrarrojo está bajo el espectro visible, ¿ya? O sea, las frecuencias son bajas, ¿ya? Las frecuencias son bajas y las longitudes de onda son altas. Entonces, este no puede ser infrarrojo. Si o sea, este no puede ser ultravioleta si este es infrarrojo. Porque fíjense que las ondas que están más arriba, o sea, como W, tienen menor frecuencia, como la que está acá. Entonces eso es imposible, ¿sí? Vamos a borrar acá. Entonces la A no es. Veamos la B. Si W está en el espectro visible, entonces Q también lo está. Aquí Q. ¿Podemos saber eso solo con lo que nos dice el gráfico? Acá no lo podemos saber porque en el gráfico no nos entregan ninguna información más que el orden, ¿sí? Entonces no podemos saber si Q está en el espectro visible o no. Quizá el espectro visible está de aquí hasta acá, nada más. O quizá esté de aquí hasta acá, no lo sabemos. Y no tenemos cómo saberlo a partir del gráfico. Entonces por eso descartada la B. Sigamos con la C. Si W corresponde al color rojo, entonces S, Q, R y T están en el infrarrojo. Y ahí fíjense que no. ¿Sí? ¿No? No, porque aquí, ya,
el distractor es infrarrojo, bajo el rojo, listo, marcamos, pero no. Acá, este gráfico es longitud de onda versus la onda electromagnética. No es frecuencia versus onda electromagnética. Si Verdad, fuese, verdad, ¿sí? tienes Si razón. fuese frecuencia versus la onda electromagnética, ahí sí, porque los colores tendrían menor frecuencia, pero acá es longitud de onda respecto a la onda electromagnética. Entonces, fíjense que a mayor longitud de onda, la frecuencia es menor. Y a menor longitud de onda, la frecuencia es mayor. ¿Sí? Entonces, Sí o sí necesitamos esos dos parámetros para poder determinar eso, ¿cierto? ¿cómo, perdón? Sí o sí necesitamos esos dos parámetros de tanto la longitud de onda como la frecuencia para determinar si, Ah, para basta hacer, con uno. ya. Sí. Ay, dice, you have been signed out. ¿Me escuchan? Ah. ¿Cómo, profe? Ah, es que me salió un aviso de que alguien se conectó en otro dispositivo y que... Sí, está hablando en inglés, profe. Ah, ya. Sí, es que alguien, no sé, me salió que alguien entró de otro dispositivo y que se iba a cerrar mi sesión. Entonces pensé que se había cortado. Ya sí, porque a nosotros no nos apareció nada, o sea, no aparece Ah, acá. ya, bacán. Ya, perfecto, perfecto. Ya, Amaro, le decía que basta con uno, ¿sí? Porque si yo sé que una onda tiene menor longitud de onda que otra, yo sé que va a tener mayor frecuencia. Sí, porque frecuencia y longitud de onda son inversamente proporcionales. Verdad, claro, y no puede ser infrarrojo porque el infrarrojo va a tener obviamente la longitud de onda más grande, ¿no? Y las que están Y abajo vienen siendo ya, bro. son así, sí, con el dibujito queda más Claro, claro. eso es que son más Claro, como los rayos, rayos claro, láser. aquí rayo X, rayo Sí, lo asocio con ultravioleta eso. y todo. Sí, sí, muy bien, buena observación. Entonces, no. Y gracias por ese distractor. Y como infrarrojo, claro, marco esa, pero no. Porque este gráfico es longitud de onda en el eje vertical. ¿Ya? Así que descartada la C. Sigamos revisando. Si S corresponde, voy a borrar acá. Si S corresponde al color violeta, entonces Q, W, R y T están en el espectro visible. ¿Se acuerdan cuáles eran los extremos de mi espectro visible? Rojo y violeta. Rojo y violeta. El rojo es el color con menor frecuencia y mayor longitud de onda, y el violeta es el color con mayor frecuencia y menor longitud de onda. ¿Sí? Entonces, acá imposible, ¿cierto? Porque, claro, el violeta, si bien es el que tiene mayor frecuencia, el espectro visible llegaría hasta acá. Entonces, esta onda electromagnética queda fuera del espectro visible. Entonces, descartada la D. Y veamos la E. Bueno, por descarte es la E, ¿cierto? Pero veamos por qué es la E. Entonces, miremos. Si W corresponde al color rojo y T al violeta, entonces S, Q y R son parte del espectro visible. Y sí, me queda como un sándwich acá. El rojo y el violeta están abarcando a todos los otros colores y acá, claro, estos puntitos quedan dentro del espectro visible. Entonces, por eso la E es la correcta. ¿Sí? Hasta aquí llegué. Ya. La pregunta 7 está acá. Déjenme buscar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí está.
Pensé que me iba a costar más. Entonces leamos. Una persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa. Y yo le recomiendo siempre hacer un dibujito, ya por muy bien que sea, siempre hacer un dibujito. Entonces, la persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa. Luego, mide la distancia que alcanza a recorrer el bloque hasta detenerse. Entonces, mide esta distancia. Se repite lo anteriormente realizado con superficies de distintos materiales. O sea, cambia la superficie. ¿Sí? Aplicando siempre la misma fuerza inicial. O sea, la fuerza que uno aplica inicialmente es la misma, ¿sí? Es una variable controlada. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con este experimento? Revisemos. La A. ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y el material de la superficie en que se desliza? ¿Pueden ser esas dos variables? Yo, ¿estoy variando la fuerza inicial o no? ¿No es cierto? Me dicen que es constante. Ah, muy bien, Joaquín. Ah, bien, Catalina. Ya. No, ¿cierto? Aquí no es esa. Porque me dicen que la fuerza que se aplica al bloque se mantiene constante. Veamos la B. ¿Cuál es la relación entre la fuerza inicial aplicada sobre el bloque y la distancia que alcanza a recorrer? Ahí lo mismo. Yo no varío la fuerza para ver cuánta distancia recorre. La fuerza aplicada es siempre la misma. Yo lo que voy cambiando son las superficies. La C dice, ¿cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y el material de la superficie en que se desliza? Ese, bro, ese. Ese, muy bien, ese sí es. Perfecto. Muy bien, esa es la correcta. Porque claro, yo estoy cambiando el material y mido la distancia recorrida, entonces esa es la pregunta de investigación en que se basa este experimento, ¿sí? ¿Por qué descartamos la D? Dice, ¿cuál es la relación entre la distancia recorrida por el bloque y su masa? ¿Cambiamos la masa en algún momento? No. No. Entonces, descartada. Y la respuesta correcta es la C. Muy bien. La siguiente es la pregunta 7. La voy a encontrar rápidamente aquí. Ah, ahí está. Una persona aplica una determinada fuerza inicial sobre un bloque de cierta masa. Luego, mide la distancia que alcanza a dibujito. Bloque de cierta masa y se aplica una determinada fuerza. Ay, este no. Ay, es el mismo. Tenía que. Ay. Lo peor de esto es que va a quedar grabado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está. No se preocupe, profe. Voy a hackear el YouTube del A pre y veces, voy a sí que sí terminar puede hackear este el video. sistema. Sí. Va a boicotear las elecciones y casi no va a salir presidente. Va ganando la encuesta, va ganando la encuesta. No, No puede esas ser. encuestas no sé quién las Nos inventa. vamos, nos vamos de Chile No, a Brasil. no, pero no, pero tranquilos, que eso. ¿Han visto probabilidades, estadísticas? Bueno, la muestra tiene que ser representativa para que se extrapole a la población, ¿ya? Así que Exacto, tranquilidad. eligen como foco muy específico para hacer esa encuesta y no representa. Sí, Así así que que tranquilidad, tranquilidad. Eso, tranquilidad. Ay, ojalá. Por dentro estoy. Por favor. Ya. Ay, no hablemos de política perdón, que va a quedar verdad. grabado.
¿Se imagina gana Cast? Después nos va a mandar a... No, Ay, sigo hablando. Oh my God. no, no, Editen esto, por favor, antes de subirlo. corte, Por corte. nuestro bien, por nuestro bien. Ya. Veamos la pregunta 8. Va a volver la Gestapo, profe. Sí, yo creo que sí. Ya, pero... Ya. Pregunta 8. Enfoquémonos. Dos cuerpos se mueven rectilíneamente. Subrayamos acá. Rectilíneamente, en el mismo sentido, con rapidez constante. Ya, y ahí voy a subrayar todo. No es broma. Pero diferente entre sí. Entonces, no era broma. Voy a subrayar todo. Diferente entre sí. Considerando que al inicio del registro ambos cuerpos están en el mismo punto, entonces parten del mismo punto al inicio. ¿Cuál de los siguientes gráficos, posición versus tiempo, representa mejor el movimiento de ambos cuerpos? Entonces, palabras claves. Tienen rapidez constante, van en el mismo sentido, pero esa rapidez constante es diferente entre sí. O sea, no tienen la misma velocidad. Fíjense que acá, por ejemplo, las pendientes son iguales, son rectas paralelas, entonces descartada porque nos dicen que estas rapideces, estas velocidades, son diferentes entre sí. Entonces descartada esa y descartada esta también. Oh, ¿qué hice? Oh my God. Se me perdió la pizarra. Ahí está, ¿ya? Esta tampoco, descartada. Lo otro relevante, lo otro clave, es que me dicen que al inicio del registro ambos están en el mismo punto, o sea, parten de la misma posición cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, en t igual 0, tienen que estar igualitos. Aquí no están igualitos, doblemente descartada. Aquí están igualitos, me sirve. Aquí no están igualitos. Aquí en t igual 0 no están igualitos, ¿cierto? Tienen diferentes posiciones. Y por lo tanto solo me queda la B. Y fíjense que esto cumple todo lo que me dicen en el enunciado. En el inicio del registro están en la misma posición, tienen rapidez constante, o sea, pendiente constante, pero distintas entre sí. Entonces sería la B, la respuesta correcta. Hagamos el 9. Ahora, 3, 6, 9. Aquí está. Dice, un niño y una niña suben una escalera mecánica que se encuentra detenida con rapideces de 0,5 metros por segundo y 1 metro por segundo respectivamente. Sí, o sea, el niño ahí tiene una rapidez de 0,5 y la niña tiene una rapidez de 1 metro por cada segundo. ¿Cuál es la rapidez relativa entre sí? Entre los niños, si los escalones de la escalera comienzan a moverse con una rapidez de 1 metro dividido segundo. Aquí tienen que distinguir lo relevante del humo. Aquí, esto es humo. Ya, para que usted se confunda. Lo relevante acá, como los dos niños suben la escalera mecánica, ¿sí? Los dos están sobre la escalera mecánica. Entonces, independiente si la escalera mecánica se mueve a 1 metro por segundo, a 3 metros por segundo, la velocidad relativa entre los niños va a seguir siendo la misma. Entonces, ¿cuál es la rapidez o velocidad relativa entre los niños? Los dos van en el mismo sentido, ¿sí? Hacia allá. Solo que la niña sube más rápido, se alejan entre sí. Entonces, el niño ve que la niña se aleja con 0,5 metros dividido segundo, ¿cierto? Sería la resta, porque van en el mismo sentido. ¿Sí? Sobre un mismo sistema de referencia van en el mismo sentido. Entonces, la velocidad relativa, para encontrarla, se restan entre sí. Y 1 menos 0,5 me da 0,5, entonces es la E. ¿Sí?
hagamos otro. Aquí contaré bien, 1, 2, 3, 6, 9, 10, aquí. Pregunta número 10. Considerando que G corresponde a la constante de gravitación universal, m a la masa de la Tierra, r a su radio, ¿cuál de las siguientes opciones expresa correctamente la magnitud de la aceleración con la que cae un objeto de masa m cerca de la superficie de la Tierra según la ley de gravitación universal? Y aquí me dicen ley de gravitación universal. ¿Qué me dice la ley de gravitación universal? Que la fuerza gravitacional entre dos masitas va a ser igual a la constante de gravitación universal por el producto de las masitas dividido la distancia de las masitas al cuadrado. Entonces aquí está m1 y aquí está m2. Ahora me preguntan un objeto que cae y que tiene masa m. Entonces voy a hacer el dibujito acá. Este es el cuerpo que cae de masa m. Y esta es la masa de la Tierra, entonces m mayúscula. Y voy a reemplazar acá estas masitas. Una es m mayúscula y otra m minúscula. Entonces acá m, ahí. No, mejor. Ahí. Ya, quizá es un detalle escribirlo en mayúscula, en minúscula, pero ya van a ver por qué. ¿Por qué la cambié? ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan de la fuerza peso? ¿Sí? Sobre cualquier objeto que esté cerca de un planeta, actúa la fuerza peso. En particular, la fuerza peso actúa sobre la masita m. Y la fuerza peso de la masita m es igual a m por g. Entonces el peso de la masita m es m por g. Y acá fíjense que ese peso es la fuerza con la que la Tierra me atrae. O sea, es igual a la fuerza de atracción gravitacional. Son lo mismo. Entonces, la fuerza de atracción gravitacional es igual al peso. Entonces reemplacemos acá. G por m, dividido r cuadrado es igual a m por g. Y acá fíjense que tengo m. O sea, g es igual a esto que está acá. Sí, porque estas dos fuerzas son iguales. Por lo tanto, g tiene que ser igual a la constante por la masa del planeta dividido la distancia al cuadrado. Entonces, a partir de eso, la respuesta correcta sería la A. ¿Sí? Eso, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Hacemos el último ejercicio de la Sí, noche? profe. Sí, estamos bien. Ya. Aquí estoy buscando. Aquí. Dice, un grupo de personas realizó un experimento para investigar cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones de un resorte. Entonces, esto es para investigar cuáles son los factores que afectan el número de oscilaciones de un resorte. Para ello, desde un resorte suspendieron un objeto de cierto peso y lo hicieron oscilar verticalmente. Con esto determinaron el número total de oscilaciones completadas por el resorte, durante 10 segundos. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, acá, en el intento 1, la longitud natural fue 69 centímetros, el estiramiento 15 centímetros, la masa del objeto que se usó fue 72 gramos, fíjense que nunca cambió, y aquí se anotó la cantidad de oscilaciones durante los 10 segundos. Fíjense que esta cambia, esta varía, varía, ¿sí? Entonces, veamos la pregunta. Según los resultados presentados anteriormente, ¿cuál de las siguientes variables incide en la cantidad de oscilaciones del resorte? O sea, ¿cuáles inciden en estos números? La masa, no, ¿cierto? Porque siempre se mantuvo constante. Entonces acá la masa descartada de inmediato. Ahora, fijémonos. Aquí
el estiramiento del resorte, acá tengo 15, obtuve 30. Y acá tengo 15 también y obtuve 45. Un dato diferente. Y con 8 también obtuve 45. Lo mismo que acá. Entonces, ¿incide el estiramiento del resorte? No, ¿cierto? Porque no hay una relación entre estos datos y estos. Debería ser 15-30 y acá 15-30 también, para que hubiese una relación entre estas magnitudes. Entonces el estiramiento del resorte tampoco. Ahora, la longitud natural del resorte, fíjense acá, si es 69 me da 30, pero si la cambio a 30 me da 45. Y acá es 30 y también me da 45. Entonces ahí sí puedo decir que hay una relación. Entonces sería la A. ¿Y por qué descartamos la B? ¿Por qué la descartamos? Dice el peso del objeto. Aquí los leo en el chat. ¿Por qué descartamos la B? El peso del objeto. Aquí. Porque no incide, pues, ¿no? La fuerza es por la ley de Hooke, ¿no? O sea, no tiene nada que ver el peso del objeto, sino que la fuerza que le aplico y cuánta deformidad le da, o sea, cuánto es mi delta de distancia que lo estireo, ¿no? Claro, nada que ver con el peso. Y claro, lo que dice Antonia también, porque el peso es igual en todos y aún así cambia el número de oscilaciones. Recordemos que el peso es la masa por la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad no cambia porque seguimos en el planeta Tierra y la masa es siempre igual, 72 gramos. Entonces, como la masa no cambia, el peso no incide en la cantidad de oscilaciones, ¿sí? Porque se mantiene igual y sin embargo la cantidad de oscilaciones varía, ¿sí? Bueno, esos serían los ejercicios. Vamos a terminar de resolver este ensayo no, la próxima semana no. Tengo que comentarles que la próxima semana no haré clases. Sí, así que nos vemos la subsiguiente. Nos vemos el 12 de noviembre. Ya, y ahí vamos a seguir practicando para la prueba. Ya, así que next week no tenemos clases, pero sí la subsiguiente. ¿Sí? Así que eso. Aprovecho de spoiler. Tenemos clase de matemática a las 9 p.m. por Twitch. Les escribo el canal, quizás muchos lo saben, Carolina Odile, ahí para que le echen un vistazo. Y eso, para que se conecten y vean los videos anteriores donde revisamos el contenido. Y sí, Joaquín, hoy vamos a revisar el modelo 2022, solo el eje números, ¿sí? Así que eso. Se está volviendo famosa, profe. ¿Cómo después va a manejar tanta fama? No lo sé, no lo sé. Oigan, y en la clase anterior, una niña, Judith, que no sé si está acá. Judith, ¿estás acá? Judith, se llama Judith, pero no sé su nombre real. No, creo que no. A ver, Abril, Antonia, creo que no. O quizá quiere mantenerse en el anonimato. La cosa es que usó su suscripción porque tiene Amazon Prime. Entonces usó su suscripción al canal. Así que eso. No está, a lo mejor es una persona anónima. Quiere mantener el anonimato, sí. Claro. Claro. Así que eso me dio mucha alegría y eso.
Así que eso. Y están todos invitados. Vamos a hacer el modelo de matemática. Sí, de hecho, tengo que preparar acá los ¿Lo hace ejercicios. completo? No, vamos a hacer eje números. Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Aquí está la primera pregunta que vamos a resolver. Así que eso, los dejo invitados. Uy, siempre se me olvida dejar de grabar. Nos ponemos a charlar y todo. Y